Vale. Entonces, bueno, ¿ya tú estás más o menos lista? Sí, ya estoy lista. Voy a traer algo de tomar para que no me dé luego. Listo, dale. Arranco por ahora, como no hemos creado el intro, arranco con como la introducción, Liliana. Sí, así como ¿Sí? hicimos, Ayer. ayer. Y después lo cortamos. Ya aprendimos a editar videos. Ay, pero entonces esto va a salir en video. No, pues lo que la idea es que sea un podcast, o sea, que sea Vale. solo el audio. Eh, si quieres también, es que no sabemos, o sea, como estamos grabando en Zoom, pues tendríamos el video disponible, pero no te preguntamos antes, así que tienes derecho a decir que no o que sí. Sí, yo pensaría que mejor no. Ok, listo. Vale. Entonces, este Porque será no. solo podcast. Es que estamos pensando que de pronto de algunas se puede como divulgar las dos cosas, pero no es obligatorio. Vale. Listo. Bueno, entonces cuando quieras eso. Listo. Bien, bienvenidos al podcast Encuentro con la Estadística del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El objetivo de este espacio es conocer de una manera informal estadísticos, científicos de datos y profesionales en general que trabajen con estadística para que nos cuenten sobre su carrera, su ejercicio y para motivar a estadísticos en formación y sensibilizar al público en general sobre la importancia e influencia de la estadística. Somos Liliana López y Sergio Calderón, profesores del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Para nosotros es un gusto tener a la doctora Zulma Cucunúa en los podcasts Encuentros con la Estadística. La doctora Cucunúa estudió medicina en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, realizó una maestría en salud pública en la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente un doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas en el Imperial College en Londres, en donde actualmente trabaja como investigadora. También es profesora en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad Javeriana en Bogotá. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Liliana y Sergio. Es para mí de verdad que un gusto y un honor estar aquí con ustedes en el podcast. Bien, gracias a ti, Zulma. Pues digamos que hoy queremos hablar un poco acerca de sus visiones y experiencias y un poco de opiniones relacionadas con el ejercicio de la estadística. Entonces, gracias otra vez por estar en nuestro canal y vamos a empezar con unas preguntitas. La primera pregunta que queremos hacer es, ¿en qué ha consistido su principal actividad profesional? Bueno, yo me he dedicado, pues como ustedes saben, yo estudié como pregrado medicina, entonces relativamente temprano en la carrera me inquietó más trabajar en el área de investigación, específicamente las enfermedades infecciosas, digamos más que en la parte clínica, y pues esa fue como una decisión muy temprana que tomé en la carrera. Entonces siempre estuve como en esa búsqueda de la investigación y pasé como por varios temas. Y ya al final de la carrera tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de Salud, específicamente analizando enfermedades tropicales. Y de ahí entonces hice la maestría en la Universidad Nacional y justamente mi tesis fue sobre análisis de malaria en la costa pacífica y en la costa atlántica. Entonces, digamos, mi relación con los datos de las enfermedades infecciosas y su análisis pues estuvo siempre presente. Pues eso me llevó a la idea de hacer el doctorado y pues quería hacerlo en un sitio donde tuviera como la oportunidad de aprender de investigadores, si se puede decir, top en el área de análisis de enfermedades infecciosas, y entonces tuve la fortuna de hacer el doctorado en Imperial College, que tiene uno de los grupos de modelamiento de enfermedades infecciosas, tal vez el más grande del mundo. Y entonces hice el doctorado allí y luego me quedé a hacer un postdoctorado y un fellowship
y pues actualmente trabajo, pues aparte de la Javeriana, en el Departamento de Bioestadística y Epidemiología, pues también sigo trabajando con Imperial College en el análisis de enfermedades infecciosas, específicamente en lo que es la dinámica de cómo se propagan las infecciones en las poblaciones y cómo podemos pues, utilizar la estadística y las matemáticas para de alguna manera proyectar escenarios posibles de intervenciones que puede servir más, que puede servir menos en ciertas epidemias, y pues a eso es a lo que me dedico. Ya, muy interesante, doctora. Que nos cuente un poco acerca de ese impacto que tiene toda esta investigación sobre la sociedad y sobre la academia. Bueno, es de alguna manera, pues el contexto de la pandemia nos ha puesto a los epidemiólogos de enfermedades infecciosas de pronto como en un lugar de mucha visibilidad, que antes pues hacíamos nuestro trabajo muy silenciosamente. Por allá en el 2017, recordarás, Liliana, cuando organizamos ese curso de modelamiento matemático en la Nacional, pues nadie se dio, pues digamos, éramos nosotros, pero digamos no era una cosa muy popular. Sí. Y de repente, pues la pandemia nos ha puesto en el centro de esa visibilidad. Entonces es una época, creo yo, de mucha responsabilidad y también que nos llama sobre todo a la posibilidad, digamos, de que estas herramientas tengan un papel más central en la toma de decisiones y en cómo explicarle también a la población cuáles son los posibles impactos de las decisiones individuales y colectivas que tomamos como sociedad. Y ahí es muy importante también que estos equipos que trabajan en modelamiento de enfermedades infecciosas puedan considerar como mucha multidisciplinaridad en los equipos, porque si bien pues, aunque el modelo, digamos, tiene una formulación matemática, etcétera, en realidad las decisiones que se ponen sociales en esos modelos implican aspectos económicos, culturales, del sistema de salud, y eso requiere de una gran colaboración con muchas profesiones. Y ese creo que es un buen impacto para la academia, ¿no? Como que nos invita a reflexionar sobre cómo muchas áreas del conocimiento podrían colaborar para que estos modelos fueran más informativos y viceversa. Como desde los modelos quienes trabajamos en estos aspectos podemos también informar decisiones de política pública. Entonces creo que el impacto al final sí va a ser positivo para la academia, pero estamos en ese momento, en esa transición donde aún es complejo integrar estos grupos multidisciplinarios de trabajo y a veces no siempre se logra. Sí, muchas gracias. Pues ya nos contaste un poco sobre la formación que tuviste, pero digamos, ¿cuál ha sido la experiencia profesional y de pronto formación puntual que ha ayudado a llegar a este punto de tu carrera? Bueno, pues yo pensaría que pues cada persona es como un mundo tan aparte, pero en mi caso personal, creo yo, pues, pues digamos la experiencia primero como estudiar medicina, hice mi rural en una región de la Amazonía también, ¿no? Como siempre quise estar buscando cómo entender cómo se transmitían estas infecciones y cómo la población se relacionaba con ellas, etcétera. Entonces creo que eso me ayudó mucho. Y luego trabajar en el Instituto Nacional de Salud, donde trabajé casi 7 años mientras terminaba medicina y luego hacía la maestría antes de irme al doctorado. Y allí tuve la oportunidad de trabajar en analizando datos de brotes, de epidemias pequeñas o grandes que se iban presentando, y digamos esa interacción con los datos de la rutina de la vigilancia epidemiológica, entender cómo es el flujo de esos datos, las limitaciones que tienen esos datos, todos los procesos, digamos, de limpieza de los datos, de actualización, de cómo se recogen esos datos y qué tan informativos a veces y a veces no son. Entender eso fue, creo que muy importante. Y luego, por supuesto,
el doctorado, para mí fue muy difícil llegar al doctorado en Imperial, bueno, no tanto llegar, sino es quedarme, porque claro, es un departamento de más de 200 personas profesionales y entre profesores, postdocs y estudiantes de doctorado, unas 250 personas. Y es un nivel de exigencia muy alto donde el 90% de las personas pues tienen una formación en estadística, matemáticas, ingeniería, biología computacional. Y digamos ese ambiente con todo y que siempre fui muy dada a las matemáticas y a la estadística, pero pues obviamente no es lo mismo, ¿no? El nivel que se necesita para interactuar. Entonces al principio fue muy complejo, pero fue una experiencia muy formadora, de mucha exigencia y lo más importante creo yo, pues en ese departamento particularmente es encontrar que, digamos, la opinión de todos vale por la misma experiencia que uno puede tener y porque al final son decisiones en salud pública donde, digamos, hay que encontrar un lenguaje común entre la salud y las matemáticas y que todos nos podamos relacionar con ello. Entonces, fue muy complejo, pero al final, digamos, ha sido muy satisfactorio haber aprendido pues las cosas que se necesitaban para trabajar en modelamiento, programación, todo, desarrollar los modelos, trabajar todo el tiempo, trabajo pues con matemáticos, físicos, estadísticos, y pues eso fue un paso fundamental para poder hacer lo que hago hoy en día. Okay. Muy interesante lo que nos cuentas. Y pues digamos que con todo esto que nos has contado, me imagino que has tenido, pues, digamos, momentos de gran satisfacción. ¿Nos puedes contar, digamos, el que ha sido como el más satisfactorio en lo que llevas de tu vida profesional? Uy, esa pregunta está difícil, pero esa pregunta está muy difícil porque uno pues tiene ese sesgo de memoria, ¿no? Sí, me Tiende a abre. acordarse más de las cosas más recientes y menos de las pasadas o al contrario, pero pues digamos, yo creo que hay muchos momentos, ha habido muchos momentos de grandes satisfacciones. Una de las cosas, digamos, de los últimos días, que fue como de la última semana, es que cuando terminé el doctorado, empecé un postdoctorado en modelamiento específicamente de vacunas. Antes de haber trabajado en vacunas, yo había trabajado primordialmente en enfermedades transmitidas por vectores que tienen un sistema, digamos, diferente al de las transmitidas persona a persona. Y esto fue en 2017, comienzos de 2017, entonces entré a trabajar con vacunas y fue bien complejo porque manejábamos más o menos 14 enfermedades con diferentes tipos de vacunas y muchos modelos y muchos grupos de modelamiento. Y fue, digamos, de las épocas más difíciles para mí porque teníamos que interactuar solamente a través de programación todo el tiempo, ¿no? Y entonces fue bien complejo, éramos más de 100 personas trabajando en simultáneo, utilizando mucho Git y digamos, era complejo manejar todas estas personas. Y fue un trabajo bien intenso y la semana pasada se publicó finalmente el resultado de ese trabajo en un paper muy bonito en The Lancet, que es una de las revistas tal vez de las más importantes en salud en el mundo. Y esto me tiene todavía contenta porque estimamos, digamos, el impacto de lo que ha sido la vacunación en las últimas 2 décadas y proyectamos hacia el futuro el impacto en 98 países de renta media y baja. Y es muy importante en este momento, digamos, en que empezamos a ver el potencial control de la pandemia por medio de la vacunación. Entonces, tener esa evidencia del impacto de lo que ha sido la vacunación rutinaria es muy importante. Entonces, eso es algo que me parece muy chévere. Qué bueno. Ok, muchas gracias, muy interesante. Aunque sabemos que es difícil escoger un solo momento, pues felicitaciones por esa publicación en esa revista tan prestigiosa. Queríamos saber de pronto qué persona
puede ser viva que hayas conocido o que simplemente sea un personaje que hayas conocido a través de su trabajo de libros, fue la que más ha influenciado tu vida profesional? Esa también es una pregunta supremamente difícil, pero como he tenido como varias etapas en mi carrera, yo creo que me ha acompañado siempre alguien en cada etapa. Y siempre he tenido la fortuna de tener como muy buenos profesores y amigos que me han acompañado en cada etapa. Entonces, digamos, durante mi etapa muy inicial de buscar cómo empezar a hacer investigación en enfermedades infecciosas, para mí fue fundamental en el pregrado mi profesor de historia de la medicina, porque él me dio la primera oportunidad de trabajar en investigación y era analizando epidemias del siglo XIX. Okay. Y tomábamos datos de las iglesias de Tunja y analizábamos qué había pasado con las epidemias en esos años. Y eso fue muy importante para decidirme muy temprano, como en cuarto semestre, que eso era lo que quería estudiar. Y luego ya cuando llegué al Instituto Nacional de Salud, el profesor Santiago Nicos, que durante muchos años fue profesor de la Universidad Nacional de Medicina antes de irse a trabajar a la Organización Panamericana de la Salud, él me acogió y me enseñó muchas cosas durante esos años. Fue mi director de maestría y sigue siendo en este momento ya un súper amigo. Y me enseñó mucho. Luego ya en el doctorado tuve un grupo de supervisores muy valioso, un francés, una inglesa, pero que tenía un origen africano. Pero muy importante, tuve dentro del grupo una venezolana. Y eso me ayudó mucho, digamos, a poder poner en este grupo que era predominantemente de visión europea, poner la visión de América Latina, y ella me ayudó mucho acompañándome de forma muy cercana para poder poner esa visión dentro de las cosas que hacíamos en investigación en Imperial. Entonces ella fue fundamental. Y ya en la última parte, pues la persona de quien más he aprendido ya cómo se maneja todo el tema de los modelos y las toma de decisiones y este mundo tan complejo, el profesor Neil Ferguson, quien ha sido mi jefe en los últimos 4 años aproximadamente, y que es una persona absolutamente brillante y digamos, todo el trabajo que él ha construido nos ha inspirado y nos ha apoyado a muchas personas dentro del departamento. Ok, muchas gracias. Bueno, doctora, y digamos, nos gustaría de pronto que le dejara un mensaje, digamos, a los que se quieren dedicar, así como tú, a la investigación, al análisis de datos, y un mensaje también a la sociedad en general de, pues digamos, de la importancia que tiene o que ha tenido para ti la estadística, pues como promotora también en todo este tema de investigación y de análisis de resultados y del impacto que esta tiene. Pues nos gustaría como que nos dieras un mensaje para todas estas personas y en general a la sociedad. Bueno, yo creo que es muy importante que le perdamos un poco el miedo a, a incursionar en otros campos que a veces no son necesariamente los nuestros, ¿sí? Como que de alguna manera en la academia se han trazado unos límites profundos y a veces un poco arbitrarios entre las disciplinas, ¿no? Entonces, el estadístico no puede entrar en las matemáticas, no puede entrar en la física, digamos, unos límites a veces que nos restringen mucho la posibilidad de construir cosas juntos. Y más allá de eso, permitir la interacción más allá de las, eh, de las ciencias básicas y de los números también con las personas que pueden aportar información e investigación desde los aspectos sociales del sistema de salud, en el caso específicamente de lo que es la epidemiología. Y yo creo que todo eso es muy valioso, toda esa información y toda esa experiencia, y creo que el mundo sí nos hace un llamado como a la posibilidad de que podamos integrar muchas disciplinas
y muchas visiones en lo que hacemos. Y es muy bonito como la estadística de las matemáticas son de alguna manera una plataforma en la cual se pueden integrar todas esas visiones. Sirve de una forma de poder traer mucho conocimiento del mundo y poder devolver mucho conocimiento también a la sociedad. Entonces, por eso me gusta tanto, porque nos permite integrar el conocimiento de muchas personas y cada vez va a ser mucho más importante todo el trabajo que podamos hacer desde ciencia de datos, estadística, matemáticas, para cada vez poder integrar más información y tener como más perspectivas de aplicaciones que puedan apoyar los desarrollos en la sociedad. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, pues esas eran las preguntas que queríamos hacerle a Zulma. De verdad, gracias por estar en este espacio, a pesar de las múltiples ocupaciones y actividades profesionales que tienes en este momento. Y pues muchas gracias también a todos los que nos escuchan. Esperemos que les haya gustado mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Yo creo que ya ahí como que podemos ir cerrando, Liliana, la grabación. Sí.